Segunda de Samuel capítulo 3. La guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que Saúl se iba debilitando. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo fue Keliab, hijo de Abigail, viuda de Nabal, de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Macal, la hija del rey Talmai de Gesur. Y el cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, eh, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, hijo de Egla, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. Durante la guerra entre las familias de Saúl y David, Abner fue consolidado su posición en el reino de Saúl. Aunque Isboset le reclamó a Abner el haberse acostado con Rispa, hija de Aya, que había sido concubina de Saúl. A Abner le molestó mucho el reclamo, así que le replicó: ¿Acaso soy un perro de Judá? Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de tu padre Saúl, incluso a sus padres y amigos, y consté que no te he entregado en manos a David. Y ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer. Que Dios me castigue sin piedad si ahora yo no procedo con David conforme a lo que el Señor le juró. Voy a quitarle el reino a la familia de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Beerseba. Isboset no se atrevió a responderle a Abner ni una sola palabra, pues le tenía miedo. Entonces Abner envió unos mensajeros a decirle a David: ¿A quién le pertenece la tierra sino a usted? Haga un pacto conmigo y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, haré un pacto contigo, pero con esta condición: cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, hija de Saúl, de lo contrario no te recibiré. Además, David envió unos mensajeros a decirle a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, por la que di a cambio 100 prepucios de filisteos. Por lo tanto, Isboset mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su esposo. Pero Paltiel se fue tras ella llorando por todo el camino hasta llegar a Bahurim. Allí Abner le ordenó que regresara y Paltiel obedeció. Luego Abner habló con los ancianos de Israel. Hace tiempo que ustedes quieren hacer rey a David, les dijo. Ya pueden hacerlo, pues el Señor le ha prometido: por medio de ti, que eres mi siervo, libraré a mi pueblo Israel del pueblo de los filisteos y de todos sus enemigos. Abner habló también con los de Benjamín y más tarde fue a Hebrón para contarle a David todo lo que Israel y la tribu de Benjamín deseaban hacer. Cuando Abner llegó a Hebrón, David preparó un banquete para él y los 20 hombres que lo acompañaban. Allí Abner le propuso a David: permítame, su majestad, convocar a todo Israel para que hagan un pacto con usted, y así su reino se extenderá a su gusto. Con esto, David despidió a Abner. Y éste se fue tranquilo. Ahora bien, los soldados de David regresarán con Joab de una de sus campañas y traían un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, pues David lo había despedido, y él se había ido tranquilo. Cuando llegó Joab con la tropa que lo acompañaba, le notificaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey y que el rey lo había dejado ir en paz. Por tanto, Joab fue a ver al rey y le dijo: así que Abner vino a ver a su majestad.
¿Y cómo se ocurre dejar que se vaya tal como vino? Ya su majestad lo conoce. Lo más seguro es que haya venido con engaño para averiguar qué planes tiene usted y para enterarse de todo lo que usted está haciendo. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sira. Pero de esto Joab no le dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad, como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre, y Abner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Algún tiempo después David se enteró de esto y declaró: Hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que sea muera violentamente, o que pase hambre. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque en la batalla de Gabón él había matado a Asael, hermanos de ellos. David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él: Rásguense las vestiduras, vístanse de luto y hagan duelo por Abner. El rey David en persona marchó detrás del féretro, y Abner fue enterrado en Hebrón. Junto a la tumba el rey lloró a gritos, y todo el pueblo lloró con él. Entonces el rey compuso este lamento por Abner: ¿Por qué tenía que morir Abner como mueren los canallas? No tenías atadas las manos, ni te habían encadenado los pies. Caíste como el que cae en manos de criminales, y el pueblo lloró aún más. Todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo mientras todavía era de día. Pero él hizo este juramento: que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún tipo de alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad todo lo que hacía el rey les agradaba. Aquel día todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey también le dijo a su gente: ¿No se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un hombre extraordinario? En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerle frente a estos hijos de Sarbia. Que el Señor le pague al malhechor según sus malas obras.